Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Desde que salieron al mercado las vacunas contra el coronavirus en el mundo se han aplicado más de 100 millones de dosis, siendo Estados Unidos con casi 32 millones y China con 24 millones de dosis los países en inmunizar a más personas. Pues Colombia se prepara para recibir las primeras vacunas en febrero, pero ¿qué tanto conocemos de esas vacunas? ¿Por qué es importante que nos vacunemos? ¿Por qué debemos saber en qué se diferencia una de otra? Para responder estas dudas consultamos a Carlos Álvarez, infectólogo y epidemiólogo, y a Santiago Mirazo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República de Uruguay. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor Álvarez. Muy buenas noches, Daniela. Y también bienvenido, doctor Mirazo. Buenas tardes, Daniela, un gusto saludarlos. Bueno, hay 81 vacunas COVID que todavía están en diferentes fases de investigación. 7 ya están autorizadas para uso limitado en diferentes países y 3 tienen aprobación completa. De estas últimas entendemos que 5 ya harían parte de nuestro cronograma. Empecemos entonces con la de Pfizer y BioNTech, basada en tecnología innovadora llamada ARN mensajero. Lo que entiendo es que tiene una efectividad del 95%. ¿Esto qué significa? ¿Ustedes cómo las analizan? Comienzo con usted, doctor Álvarez. Sí, es una muy buena eficacia, en el cual significa que de 100 personas que se vacunan, en 95 quedan protegidas contra la enfermedad. Es decir, las personas no les da ni síntomas leves, ni graves, ni severos de COVID-19. Para usted, ¿cómo está esa efectividad, doctor Mirazo? Es inesperada y muy buena, una muy grata sorpresa esa efectividad en una vacuna de su primera generación, una efectividad de ese tipo es realmente una excelente noticia. Sobre todo lo que decía Carlos también, esa eficacia se probó son 40.000 voluntarios que participaron de la fase 3 y 20.000 vacunados y solamente 8 fueron infectados desarrollaron con COVID-19. Bien, esa es la Pfizer y la BioNTech. Sigamos con la vacuna Moderna, que también se basa en la misma tecnología y que tiene una efectividad del 94.1%. ¿Qué pasa con esa vacuna, doctor Álvarez? Sí, es una vacuna con la misma tecnología, probablemente lo que cambia es el vehículo, es decir, las hebras de ARN mensajero se introducen en bolitas de grasa de diferentes características, y lo que hace la diferencia entre una y la otra es el vehículo que está utilizando y un punto también del ARN, pero en general lo que muestra es que la eficacia es extremadamente parecida, 94-95 realmente es lo mismo, y también es una muy buena noticia con un punto importante, que además esta vacuna requiere menos necesidad de ultracongelación con respecto a la previa. A propósito, aprovecho para preguntarle por esto, doctor, ¿por qué algunas necesitan mayor ultracongelación que otras? Sí, digamos que la diferencia es de acuerdo al tipo de vacuna y en este caso también al tipo de vehículo. Las vacunas más que requieren esta ultracongelación son estas vacunas de ARN, porque el ARN mensajero es es una molécula inestable, es decir, que se degrada fácilmente y por eso requiere unas temperaturas adecuadas para poderse mantener. No se puede mantener en temperaturas ambientes y requieren estas características. Mientras que las otras vacunas que tienen otras tecnologías de virus inactivados o de un virus vector, solamente con refrigeración es suficiente. Bien. Doctor Mirazo, para usted, ¿cómo analiza la vacuna Moderna? ¿Qué perspectiva tiene de esta? Bueno, lo mismo, una muy grata sorpresa, una tecnología muy similar, lo que decía el doctor recién, un estudio de fase 3 que incluyó 30.000 personas, es decir, que es un estudio muy amplio. Y la gran ventaja que tiene este tipo de vacunas de ARN mensajero, que la gran contra que tiene que son lábiles, es decir, son muy inestables, por eso el frío. A su vez, la ventaja que tiene es que son fácilmente editables, es decir, ante la aparición de nuevas variantes que puedan escapar los anticuerpos generados por la vacuna, son vacunas que rápidamente pueden editarse, modificarse para enfrentar nuevas variantes que escape la versión anterior. Y mientras tanto, esta semana se dieron a conocer buenos resultados de la vacuna rusa Sputnik V, sobre su eficacia, sobre su seguridad. ¿Qué sabemos sobre este inyectable, doctor Álvarez? Es una vacuna que tiene un diseño experimental muy interesante, porque estas vacunas son
vacunas en las cuales lo que se hace es que el material genético que nos interesa, que está reconocido por el sistema de defensa del ser humano, se introduce dentro de otro virus, en este caso virus de tipo adenovirus, y diríamos que en términos generales es muy parecida a la vacuna de Oxford AstraZeneca, con una diferencia, es que el adenovirus que se utiliza en la vacuna Sputnik 5, entre una dosis y la segunda dosis es diferente. Son dos adenovirus diferentes y por eso también se explica en parte unos resultados extremadamente buenos, pues unos resultados de 92,6%, que son también, como hemos dicho para los otros, muy buenos, y hace que es una buena alternativa. Adicionalmente es una vacuna que no requiere ultracongelación, sino solamente estar en refrigeración. Refrigeración, una alta efectividad. Doctor Mirazo, para usted, ¿cómo analiza esta vacuna, la vacuna rusa? Sí, este tipo de tecnología con adenovirus como vectores es una tecnología que se ha estado estudiando desde hace por lo menos 30 años, es decir, que se la conoce muy bien como sistema para expresar proteínas exógenas, es decir, que no corresponden al organismo, con lo cual es una tecnología que se conoce, funciona muy bien y claramente funciona muy bien, lo estamos viendo con la vacuna de Sputnik 5, que lo que comentaba Carlos recién, es cierto, la estrategia del Instituto Gamaleya en usar dos adenovirus distintos, eso hace que la respuesta inmune, en teoría, y de hecho fue confirmado luego, fuera más potente con una segunda dosis. Esto es distinto a lo que ocurre con la vacuna de Oxford AstraZeneca, que tiene una tecnología muy similar, que ahora vamos a ir a ella, pero que utiliza solamente un tipo de adenovirus y no dos, como es el caso de la vacuna de Rusia, que usa el adenovirus 5 para la primera dosis y el adenovirus 26 para la segunda dosis. Son vacunas muy seguras, tanto la de adenovirus como la de ARN, ¿no? Bueno, pues son porcentajes y una efectividad bien interesante la que estamos encontrando, pero otro caso ocurre con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que tiene una eficacia del 62.1. ¿Qué podemos contarles a los colombianos sobre esto, doctor Álvarez? En realidad la eficacia es un poco más alta, en su grupo es 62.1, pero es más o menos la sumatoria de los diferentes estudios que se hicieron es cerca del 70%. Acá lo importante es que estas vacunas pareciera, si comparamos con las anteriores, que son menos eficaces, y probablemente uno diría, en principio sí, pero aquí hay una connotación importante que hay que hacer. La primera es que para las formas severas y graves, incluyendo la muerte, en estas vacunas, y todas, incluyendo esta obviamente, la eficacia es extremadamente alta, es decir, del 100%, y eso es un tema bastante a tener en cuenta, porque una cosa es cuando hablamos de evitar todas las formas de COVID, leves, moderadas o severas, y la otra cuando estamos hablando de lo que más nos interesa, que no haya las formas moderadas o graves o severas, incluyendo la muerte. Entonces, en principio siempre queremos la vacuna ideal, que sea al 100% eficaz, sin ningún efecto secundario, una sola dosis y ojalá que sea de administración oral. Pero tener en cuenta que hay unos mínimos de estándares de eficacia y en este caso, para tener una vacuna, una eficacia que esté entre el 65 y 70%, como es lo que tenemos en este caso, me parece que es un muy buen resultado. Doctor, pero entonces también entendemos esa eficacia, doctor Álvarez, el que se necesite solamente una dosis, porque una necesitan dos. Depende del diseño de cada vacuna y en este escenario esta vacuna requiere dos dosis. Ayer o antier salió una noticia del mismo grupo de Oxford en que estaba planteando que la eficacia puede incluso mejorarse si el espacio de intervalo entre las dos dosis no es como se planteó inicialmente 28 días, sino que si se prolonga a un tiempo mayor, 12 semanas podría incluso lograrse una eficacia mayor. Entonces parte de lo que se hace en el diseño de las vacunas. ¿Y por qué se hace dos dosis o una dosis? Por ejemplo, la vacuna de Janssen solo es una dosis, porque para eso justamente son las etapas de investigación. La fase 2, por ejemplo, de los estudios de investigación, lo que pretende es conocer cuál es la mejor dosis y cuál es el mejor intervalo de tiempo en el que se logra la mayor respuesta inmunológica, es decir, qué tanto es lo que, o mejor, qué tanto se despierta mi sistema inmunológico dándome una vacuna con una determinada dosis y en un intervalo de tiempo diferente. El mejor intervalo y la mejor dosis con menos efectos secundarios es la que posteriormente se lleva a la fase 3 para probar la eficacia en poblaciones muy grandes, como lo comentaba mi colega.
Bien, pues infortunadamente el doctor Carlos Álvarez tiene otros compromisos. Nos hubiera gustado tenerlo mucho más tiempo para seguir aclarando este panorama, pero entendemos sus compromisos. Usted ha sido muy amable, doctor Álvarez. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Con mucho gusto. Bueno, pero seguimos hablando con el doctor Santiago Mirazo. Doctor Mirazo, ¿qué análisis hace usted frente a esta vacuna, la de Oxford y AstraZeneca, sobre su eficacia? Bien, la vacuna de Oxford AstraZeneca era la vacuna que mostraba los resultados preliminares más promisorios, hasta fase 2 por lo menos, y luego hubo una baja de la eficacia que ronda un 70%, lo cual es una eficacia muy buena. Lo que ocurre es que si la comparamos tanto con la vacuna de Moderna, de Pfizer y Sputnik, es un poco menor, pero de todas maneras lo importante aquí es que la vacuna ideal no existe, aquella que previene la infección, sino que las vacunas que estamos viendo en general lo que hacen es prevenir, y muy bien, casi todas en el nivel de 100%, el desarrollo de un COVID-19 grave o moderado. Entonces, esto hace que, si bien puede haber casos de infección, estos van a ser leves o completamente asintomáticos, con lo cual va a cumplir un rol central las vacunas en el control de la epidemia. Hace unos días Pfizer sacaba un resultado en el cual mostraba o sugería que la vacunación reduce en las personas vacunadas un 50% de la transmisión. Es decir, que aún vacunado y sin COVID-19 se reduce la transmisión del virus de pacientes vacunados, lo cual es una muy buena noticia. Llegar a un 0% de transmisión es prácticamente una utopía, con lo cual un 50% de la reducción de la transmisión en población vacunada es un dato muy alentador. En el caso de Oxford AstraZeneca habrá que ver un poco este tipo de resultados que nos arrojan, pero desde ya que el evitar el 100% de los casos graves de COVID ya la convierte en una muy buena vacuna. Bueno, pues ya lo veremos. Nos queda otra vacuna, doctor, y es la de fabricación china, la del laboratorio Sinovac. ¿Qué detalles conoce de esta? Explíquenos. Es una vacuna de las más clásicas, ¿sí? Es una vacuna que es inactivada, es un virus muerto, por decirlo en lenguaje coloquial, se crece en cultivos celulares y luego se lo mata con un componente. Obviamente este componente es apto para ser inyectado en seres humanos y el virus queda completamente muerto, pero entero, y eso es lo que se inyecta en las personas. Son vacunas seguras, de vuelta, porque el virus está completamente inactivado y muerto. Hay estrictos controles sobre eso, con lo cual lo hace una vacuna segura, y ha mostrado una eficacia más reducida, pero aquí hay que ver un poco la interpretación de los datos. En el caso de todas las vacunas anteriores que hemos visto, cuando se vacunaban tanto las personas que participaban en el estudio, los vacunados y los placebo, los vacunados y los placebos se los sigue durante un tiempo para ver si desarrollan síntomas. En el caso de las vacunas anteriores, tanto Pfizer, Moderna como Sputnik, el caso era considerado como infección cuando tenía una sintomatología clara, ¿sí? Cuando era un caso con síntomas típicos de COVID-19 y en general más de uno. Entonces ahí esa persona vacunada o con placebo se la consideraba como un caso COVID-19. En el caso de la vacunación con Sinovac, simplemente la presencia de un síntoma compatible con COVID-19, eso hacía que el paciente fuera a ser testeado para confirmar esa enfermedad. Con esta interpretación de lo que es un cuadro sintomático de COVID, claramente el número de pacientes que vacunados desarrollan algún síntoma compatible con COVID-19 y que luego son confirmados, aumenta. Y si aumenta el número de casos de COVID-19 en la población vacunada, muy leves, obviamente, esto explica que la efectividad, cuando se cierra el estudio, la efectividad de la vacuna baje un poco. Esa es un poco la explicación de por qué la vacuna de Sinovac tiene menor eficacia que las demás, pero de vuelta cumple un 100% en la reducción de los casos de COVID-19 moderados o graves. Hay otra preocupación y tiene que ver con los efectos secundarios que producen estas vacunas. ¿Qué nos puede contar al respecto? Hasta ahora los efectos secundarios que producen las
todas las vacunas que han presentado resultados de fase 3 y que se están aplicando a nivel mundial, son efectos secundarios típicos de una vacunación, es decir, dolor en la zona del pinchazo, dolor de cabeza, una pequeña febrícula durante 48, 72 horas, cansancio, son efectos típicos de una vacunación. No hay reportados efectos secundarios graves en ninguno de los ensayos de fase 3 de las vacunas. Hubo uno que obligó a suspender la fase 3 de la empresa AstraZeneca, que fue una mielitis, una inflamación de la médula espinal, pero después se demostró que no tenía relación con la vacunación, con lo cual los efectos adversos que estamos viendo en los vacunados son simplemente normales y acordes a cualquier vacunación, y no hay un efecto secundario grave que amerite preocupación. De hecho, en Argentina, con ya muchas dosis administradas, solamente un 1% de las personas vacunadas ha reportado algún tipo de efecto secundario leve. Y entonces, ¿por qué hay una que no se recomienda para los adultos mayores, doctor? Bueno, el tema de los adultos mayores tiene que ver con cómo fueron diseñadas las fase 3. La fase 3, que implica entre 20.000 y 40.000 personas, mayormente las personas involucradas son entre 18 y 55 años. Algunos de estos estudios, de estos trabajos, intentaron incluir personas mayores de 65 años, pero lo cierto es que en términos numéricos son pocos, salvo alguna vacuna puntual que hizo el esfuerzo en incluir a estas personas, y se ha visto que la eficiencia es igual, comparable a las personas de menor edad, e incluso los efectos secundarios son más leves en estas personas mayores que en las jóvenes, pero muchas de las vacunas en su fase 3 no incluyeron personas añosas, más de 65 años, así como tampoco han incluido mujeres embarazadas o menores de edad. Por tanto, no se recomienda, salvo indicación médica, la vacunación en personas muy añosas porque no fueron evaluadas en la fase 3 respectiva de las vacunas. Ya que mencionó la mujer embarazada, ¿se puede vacunar una mujer en estado de gestación? Bueno, no hay una contraindicación clara, lo que sí queda sujeto a decisión del médico y también, obviamente, bajo consentimiento del paciente. Esto es, en muchos países del mundo se está aplicando ahora un consentimiento informado previo a la vacunación, y justamente tiene que ver con ayudar a mejorar la toma de decisión en pacientes embarazadas o que estén en fase de lactancia, así como personas con algún tipo de inmunosupresión o alguna comorbilidad importante. Para eso se hace el consentimiento informado, para tomar una mejor decisión, pero no hay una contraindicación clara respecto a las mujeres embarazadas. Simplemente no fueron incluidas en el estudio de fase 3, y eso queda a criterio médico si se le aplica a la embarazada o no. Esto en cuanto a las mujeres en estado de embarazo. ¿Y por qué los niños no están contemplados en este esquema de vacunación, doctor? Lo mismo, los niños no fueron incluidos en ninguna fase 3 de los estudios de ninguna de las vacunas. En general los niños no son incluidos en estudios de fase 3 de vacunas, y este caso no fue la excepción. Ninguna de las vacunas que están aprobadas, de emergencia al menos, han hecho estudios de fase 3 con niños, con lo cual los niños no pueden ser una población a vacunar, salvo que se le considere de alto riesgo por algún tipo de patología que haga tomar la decisión de vacunarlo con el consentimiento de los padres. Esa es la razón por la cual los niños no están incluidos en el plan de vacunación. Bien, doctor Santiago, ¿usted cree que deberíamos poder escoger qué vacuna nos queremos aplicar? Bueno, eso es una discusión bien interesante y bien importante. Depende un poco de si el criterio se basa en cuestiones económicas o no. Si elegir una vacuna implica que se introduzcan inequidades, claramente no. No debería ser elegible qué vacuna darse, pero en el caso de una igualdad en cuanto a factores económicos para acceder a la vacuna, sí, creo que podrían ser elegibles, pero claramente con un asesoramiento médico en cuanto a los perfiles de seguridad que cada una de las vacunas tienen.
Y volviendo a los tipos de vacuna de los que estábamos hablando al inicio, en su país, en Uruguay, doctor, ¿qué tipo de vacuna se está utilizando? En Uruguay todavía no ha comenzado la fase de vacunación, hay un plan de vacunación definido que incluye en principio 2 vacunas, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Sinovac, la vacuna desarrollada en China. Las primeras personas que van a ser vacunadas son las personas mayores de 60 años, ellos van a recibir la vacuna de Pfizer, justamente porque es la que ha incluido en su fase de estudio mayor porcentaje de personas de edad. Entonces hay datos suficientes como para sugerir que es una vacuna segura aún en ese grupo etario. Y después, para personal de salud y docentes, se aplicará la vacuna de Sinovac, que es la vacuna que tiene el virus inactivado, y que es una vacuna igualmente segura, pero para el que no hay estudios muy de gran escala en personas añosas. Por eso se tomó esa decisión, y se están tratativas ahora de incorporar alguna otra vacuna más, puntualmente la vacuna de Oxford AstraZeneca. Doctor Santiago, y finalmente, ¿para cuándo tienen planeado esta vacunación? ¿Cuándo comenzaría la fase? En marzo. La primera fase. La primera fase de vacunación va a comenzar en marzo aquí en Uruguay. Bien, pues muchos éxitos en su país. Y a usted, doctor Santiago Mirazo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa para despejar tantas dudas que tienen los colombianos en este momento frente a las vacunas. Ha sido un placer acompañarlos. Hasta pronto. Hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina, quien nos va a contar hoy qué tiene en su radar. Ya volvemos. Está conectado con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene en su radar esta noche, Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy, aquí en el radar, en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, hablamos de la ley que promulgó en las últimas horas el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño. Una ley que lo que pretende es que no prescriban los delitos sexuales contra menores de edad. ¿Qué significa prescripción? Pues básicamente que al cabo de 10 años, si no se ha logrado una condena y si no se ha logrado una investigación, simplemente porque ha pasado mucho tiempo hasta ahora, en Colombia se decidía archivar cualquier tipo de investigación y quedaban en la impunidad muchos casos que lamentablemente hoy se presentan. De acuerdo con las recientes estadísticas que ha entregado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de 15.000 denuncias se recibieron solamente el año pasado por ese tipo de crímenes que son atroces. Y por supuesto lo que ahora ocurrirá es que no importa el tiempo que pase, se abre la puerta de aquí en adelante a que si eventualmente en 10 o en 15 o en 20 años un niño que crece, que se vuelve adulto y que quiere denunciar a alguna persona que fue quien lo abusó siendo niño, puede hacerlo, y la justicia está en la obligación de investigar y de sancionar a los responsables de esos delitos. Es muy importante lo que ocurre porque, por supuesto que busca reducir la impunidad en ese tipo de hechos. Lo que no ocurrirá es que no será retroactivo, como no existen leyes penales en Colombia, es decir, que no cobija los delitos cometidos antes de la promulgación de esta ley. Eso sí, ha generado mucha controversia porque algunos abogados penalistas consideran que esta ley no era necesaria, que si el gobierno nacional hubiese reglamentado muy rápidamente el proyecto que ya es acto legislativo de cadena perpetua para violadores de niños, pues allí estaba incluida justamente esta misma determinación de que no se archivaran las investigaciones. Otros abogados consideran que esto será un saludo a la bandera porque simplemente no reducirá el número de delitos de esta índole, que es en última lo que se busca, más que cualquier cosa, evitar que los niños en Colombia sigan siendo víctimas de ese tipo de prácticas absolutamente execrables. Así pues que con mucha expectativa, con apoyo de casi todos los sectores políticos, pero con críticas de abogados, inicia esta ley que esperamos sea una herramienta efectiva para acabar con o disminuir de la mejor manera, ojalá acabarla, pero será muy difícil, ese tipo de crímenes contra nuestra niñez en Colombia. Muy oportuna y gran expectativa ante esa ley. Ricardo, gracias. De esta manera terminamos nuestra emisión de Sala de Prensa esta noche. Ya viene Signo Pesos. Gracias por conectarse con nosotros. Que tengan buena noche.